Juan capítulo 16, verso número 13. Si lo tiene, dígame amén. El tema, hemos recibido el Espíritu de verdad. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará de su propia cuenta. ¿Cuántos me oyen? Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de qué. Nos hará saber las cosas que habrán de venir. Dale la mano que está a tu lado, al frente y atrás, y dile: hemos recibido el Espíritu de verdad. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Hijo amado, en esta día voy a predicar el poderoso mensaje de tu palabra. Y te suplico que me permitas predicar esta palabra con libertad. Dame esta palabra con poder, dame esta palabra con autoridad, dame esta palabra con unción. Dámela, Señor mío, con esa unción de tu Espíritu a la cual me tienes acostumbrado. Sea palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetre esta palabra, Dios eterno, hasta la profundidad de cada vida que la ha de escuchar en esta hora, y que mientras yo la predico, espíritu de adoración y de alabanza haya en estos labios. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Alabado sea Dios en esta hora. Se pueden sentar, mis amados hermanos. Les recuerdo que los bancos no apagan el fuego. Mire a ver si usted puede alabar al Señor sentado en esta tarde. Se puede alabar al Señor sentado en este lugar. Seguro que se puede, porque se sentó el cuerpo, pero no la lengua. La lengua se mantiene en espíritu de adoración y alabanza ante la presencia del Señor. Santo Dios para siempre. Hemos recibido el Espíritu de verdad. Y eso es lo que dice la Biblia. Y ayer escuchamos un mensaje aquí en el altar de esta iglesia acerca de lo que yo llamaría el espíritu de mentira, que es Satanás. La Biblia dice que es mentiroso y padre de toda mentira, y cuando habla, dice la Biblia, no hay verdad en él. Y en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, este mundo está siendo gobernado por un espíritu de mentira que tiene a los hombres engañados. Se cumple en este tiempo lo que la Biblia dice al enseñarnos que vendría un día en el cual a lo bueno se le llamaría malo y a lo malo se le llamaría bueno. Cuando yo me levanté esta mañana, siempre que me levanto por la mañana, después que oro y todas esas cosas, entro así rápido en el internet, veo a ver cuáles son las noticias del día. Empiezo así, después me salgo de ahí, me dedico a otras cosas, y después más durante el día trato de ir entrando con más profundidad en la noticia que me llamó la atención. Pero me llamó la atención una noticia de entrada esta mañana acerca de un plan que se está levantando para darle profilácticos a los niños desde las edades de 12 años en adelante. ¿Ve? Y entonces leía eso y leía las críticas que ya algunos le están haciendo, que si tú le entregas un profiláctico a un niño de 12 años, ¿qué es lo que tú le estás mandando a hacer? Tú le estás mandando a tener intimidad sexual. Pero le estás diciendo, cuando lo vayas a hacer, usa esto, para que la persona con la que lo haga, la muchacha con la que lo haga, no quede embarazada. Entonces dice
que el plan que hay para que esos niños no se sientan avergonzados de solicitarlos, se piensa establecer un plan donde se les reparta en barberías y en ciertos lugares públicos donde ellos visitan continuamente, para que no se sientan avergonzados de ir a otro tipo de lugares a buscarlo. ¿Usted sabe lo que es eso? Eso es la mentira gobernando a nuestra sociedad. Una sociedad que no puede controlar el pecado que la gobierna y que va sometiéndose cada vez más y más a él. Cuando usted lee en los periódicos de aquí de esta ciudad que el alcalde de la ciudad quiere levantar lo que en inglés le llaman un safe haven a las parejas del mismo sexo que quieran vivir con libertad aquí en la ciudad de Newark, para que no tengan que irse a Nueva York a estar allá con los homosexuales y las lesbianas de Nueva York. ¿Para qué viajar a Nueva York, dice él, cuando pueden quedarse en las calles de esta ciudad? Y lo que hay que hacer es enseñarle a los residentes de la ciudad a vivir con ellos en armonía y coger las escuelas públicas que ya también tienen un plan preparado para ir trabajando en la mente de los niños en las escuelas públicas, para que poco a poco se vayan acostumbrando a eso. Inclusive hay una persona que dice que hay que buscar la forma de crear un ambiente en las escuelas públicas donde los niños, no importa qué tan pequeños sean, no tengan temor de expresar el gusto que ellos sientan por un niño de su propio sexo. Si es un niño de 6 años y siente que le gusta a otro niño, que lo pueda expresar con libertad. Eso es lo que ocurre en las naciones cuando la mentira las comienza a gobernar. Cuando la mentira comienza a gobernar los gobiernos y tú tienes líderes políticos que están en las más altas esferas de la política de nuestra sociedad, que quieren meterle por la cabeza a este país y al mundo entero que este país ya no es más un país de principios cristianos, que no es un país donde el cristianismo en algún momento haya tenido cierto tipo de control o cierto tipo de influencia sobre la sociedad, que es lo que se ha enseñado acerca de las raíces cristianas que esta nación tiene y que tuvieron los fundadores de esta nación. Eso no es verdad, eso es mentira. Este es un país que es rico en una cultura musulmana que muchos se han negado a rechazar, y una cultura musulmana que le ha otorgado a este país, según el líder máximo de esta nación, una serie de cosas de las cuales nosotros tenemos que estar satisfechos y contentos y hasta orgullosos de esa herencia que esa cultura nos ha dejado, claro está. Sin olvidarnos de la herencia del lugar donde estaban ubicadas las Torres Gemelas, que se levanta solitario todavía para recordarnos lo que las religiones fanáticas están dispuestas a hacer si no hay alguien que les ponga un control en el camino. ¿Ah? Pero eso es la mentira. Satanás es padre de toda mentira. Gobernó en el cielo a muchos ángeles a través de la mentira. Los levantó contra el Dios creador. Y se levantó no solamente él, sino ángeles que fueron convencidos por él. Yo creo, mi amado hermano, que no está difícil para un diablo como ese poder convencer a un hombre natural sobre esta tierra, que no importa ni tan siquiera lo cerca que estemos de Dios, somos personas con ciertos tipos de defectos en nosotros mismos, no somos perfectos. No se le puede hacer difícil a un diablo como ese poder engañar a gente imperfecta cuando pudo engañar a ángeles que eran perfectos. Porque los ángeles en el cielo eran perfectos, seres perfectos, criaturas creadas por Dios en perfecto estado de perfección. Y sin embargo él logró entrar a la mente y a la capacidad de ellos y engañarlos.
Perfecto era Adán y Eva cuando fueron colocados en el huerto del Edén. Fueron colocados allí y allí Satanás también les engañó y les llevó a la imperfección y les controló y les cautivó con la mentira. Y desde entonces este mundo es gobernado por un espíritu de mentira. Y en este mundo hay una batalla, hay una guerra, hay una lucha entre la verdad y la mentira. Y la mentira está peleando contra la verdad, pero la verdad también está peleando contra la mentira. Y a todo aquel que ame la verdad le va a resplandecer, porque la verdad, mi amado hermano, saca la mentira a la luz. La verdad es la luz, mi amado hermano, que saca la mentira a la luz para que a los hombres les puedan hacer el evangelio de Jesucristo y puedan encontrar la salvación de su alma. Yo vivía gobernado por la mentira desde que era un niño. Mi padre era alcohólico y la única verdad que yo conocía, sin saber que era una mentira, pero esa era mi verdad, era que yo veía a mi padre ver ahí, entrar ahí a la casa, sentarse a la mesa con sus amigos a tomar licor. Desde niño ese fue el ejemplo que recibí. Así que a la edad de 6 años yo comencé a escurrir y a tomarme lo que él y sus amigos dejaban en los vasos. Y así empecé. Y a la edad de 9 años ya yo era un alcohólico. Y después comencé a usar las drogas. Y me convertí en un adicto a las drogas. Y después mi padre me botó de mi casa. Y dormía en la plaza pública de mi pueblo. Yo fui una persona gobernado por la mentira. Desde niño me gobernó la mentira. Desde niño pensé que habían cosas como las que mi padre practicaban, que eran las que realmente satisfacían a un ser humano, le daban paz, le daban felicidad. Y esa mentira me llevó a otra mentira peor, que fue a la mentira del ateísmo. Cuando quise buscar en una ocasión en mi vida en la cual estaba desesperado por la condición en la que me encontraba, quise buscar a Dios y lo busqué a través de una religión pagana, que entonces me llevó, lo que me pasó ahí, que no tengo tiempo para hablarlos ahora, me llevó a creer que no había Dios, que Dios no existía. Y con esa mentira llegué a la universidad. Y allá en la universidad, sea bendito el Señor para siempre, me hice amigo de jóvenes ateos que hicieron que esa mentira se arraigara más en mi corazón. Y después tuve que abandonar la universidad por causa de mi vicio, y envuelto en toda esa mentira que me gobernaba, vine a corromperme y a destruirme más en las calles de mi pueblo. Y yo me encontraba metido en la mentira hasta que una niña de 13 años que tenía el espíritu de la verdad me miró a los ojos y me dijo: Cristo te ama y Cristo tiene el poder para cambiar tu vida. Y la verdad, mi amado hermano, es poderosa, no importa la edad de aquel que la proclama. Un niño de 13 años, una niña de 6 años, si habla de Cristo con la palabra de Dios en la boca, puede cambiar la vida de una persona. Yo me acuerdo cuando nosotros vivíamos en Puerto Rico y nuestros niños estaban empezando a crecer. Vivíamos en un residencial público. Mis abuelos vivían en la parte de arriba, en el segundo piso, y yo vivía en el apartamento de abajo con mi esposa y los hijos que en ese momento, hasta ese momento Dios nos había dado, que estaban creciendo. Y mis hijos acostumbraban mucho subir, Naldito, Naldi, Keila, a la parte de arriba donde estaban sus abuelos. Pero había algo que a mí no me gustaba. A mí no me gustaba que ellos, los abuelos, tenían una adoración fanática por las imágenes. Y cuando usted entraba al apartamento de ellos, se encontraba con una virgencita, con una vela puesta. Y yo sé que la Biblia enseña que eso es idolatría. Y yo sé también que cuando tú te envuelves en un ambiente así, porque la idolatría trae demonios al hogar que la está practicando. Y yo sé que si yo estoy permitiendo que mis hijos suban para allá arriba, donde lo que hay es un espíritu idolátrico, yo pues estoy exponiendo a mis hijos
a que poderes espirituales que hay en ese lugar puedan atacarle a ellos. Y entonces, pues tomé una decisión. Le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Yo no quiero que los niños suban más allá arriba. Yo lo siento mucho, yo son mis abuelos, yo los amo, los quiero muchísimo. Pero este espíritu de idolatría que hay ahí en ese hogar, con esas imágenes, esas velas, esto puede traer problemas en mis hijos y yo no quiero eso para ellos. Mis hijos estaban pequeñitos y mis hijos dejaron de subir allá arriba por un tiempo. Hasta que un día mi abuelo me dijo, porque entre otras cosas quiero añadir, yo le traté de hablar del evangelio muchas veces a mi abuelo, pero él nunca me quería escuchar, mi abuela tampoco. Después me enteré mucho tiempo atrás, después que mi abuela era una mujer descarriada. Eso es otra historia que hay que contar después, cómo fue que me enteré de eso, porque tampoco fue que ella me lo dijo. El asunto es que yo no dejé que subieran para allá arriba. Y tiempo después, mi abuelo me habló. Dice, mira, los niños hace un tiempo que no suben para acá arriba. Y yo callado, usted sabe, yo no quiero herir en sus sentimientos, yo no le quiero decir a ellos, mira, ellos no van a subir más porque yo no quiero, el ambiente que hay en tu casa a mí no me agrada. Así que me quedé callado. Pero él siguió hablando. Y me dice, mira, esos niños hacen con nosotros lo que tú no puedes hacer. Y yo le decía, sí, ¿qué hacen mis hijos con ustedes? Y me dice, pues mira, ellos vienen acá, nos dicen que Cristo nos ama. Nos dicen que nos ajodillemos. Y nosotros nos ajodillamos porque ellos lo toman como un juego, ¿verdad? Nosotros nos ajodillamos ahí y los nenes tuyos ponen la mano encima y empiezan a decir, fuera diablo, te reprendo en el nombre de Jesús. Y yo dije, ¿de verdad? Que ellos hacen todo eso. Eso es lo que pasa cuando los hijos de uno, en vez de estar jugando Nintendo en la casa, están jugando a Dios y a la Biblia y a estar predicando en las escaleras de la casa. Pues yo nunca le compré Nintendo a mis hijos en la casa, ni esas porquerías del mundo, ni le tengo televisor. Hasta el día de hoy no hay canales en mi casa. Hello. Mis hijos cuando jugaban y todavía cuando los más pequeñitos nietos míos cuando llegan a mi casa, ¿qué hacen? Se van allá al pasillo mientras los adultos conversamos. ¿Y qué es lo que nosotros los escuchamos a ellos? Jugando al evangelio, jugando a la predicación, gritando gloria a Dios a la lluvia, cantando himnos. Se ponen ellos mismos, alguien que dirija, después ponen un predicador, ellos mismos se oran y hasta se hacen los endemoniados. Y uno de ellos se tira al piso y el más chiquito, fuera, fuera, fuera. ¿Ah? Esos eran los juegos de mis hijos también. ¿Cuáles son los juegos de los tuyos? ¿Ah? Entonces, cuando él me dijo eso a mí, pues yo dije, ok, vamos a dejarlo a ver que vayan para arriba. Pero ahora, como yo sabía lo que pasaba, ahora yo los preparaba acá abajo. Cuando ustedes vayan para allá arriba, le van a decir a sus abuelos que Cristo los ama, que Cristo viene. Y le mandaba mensajes. Para hacer una historia larga, hacerla corta, al final, mi abuelo aceptó al Señor antes de morir. Y mi abuela también se fue con Cristo, alaba. ¿Quién? Yo creo que se lo ganaron mis hijos, que eran unos niños cuando eso. Porque la palabra de la verdad es poderosa, así está en los labios de un niño. Es más, la Biblia dice que de la boca de los niños y de los que maman, Dios ha perfeccionado la alabanza. Por eso cuando estos niños se echan a correr por ahí con sus manos arriba y alabar a Dios, yo los dejo tranquilos. Que sigan alabando al Señor. En vez de correr allá en la calle, correr a la droga y correr al licor, que corran a adorar a Dios, que corran a darle gloria y honra al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Alabado sea Dios para siempre. Yo me río cuando yo veo a un niño alabando a Dios en esta iglesia, porque ese es el espíritu de Pentecostés. Debe de capturar desde el más pequeño hasta el más grande.
Y mi pastor pasó a morar con el Señor, pero dejó enseñanzas profundas en mi corazón. Y una de ellos decía: el día que la iglesia pierda este fuego de Pentecostés, lo mejor es cerrar el templo y que se repartan por otras iglesias, porque cuando se va el Espíritu de Dios de la iglesia ha perdido su razón de ser, su razón de existir. Alabado sea Dios en esta hora. Sí. El Espíritu Santo, dice la Escritura en este día, cuando venga, era el propósito que cuando llegara, la Biblia lo llama el Espíritu de verdad. Él os guiará a toda la verdad. ¿Y por qué nos iba a guiar a toda la verdad? Porque dice él, no hablará de su propia cuenta. Nosotros tenemos hoy en día demasiado de predicadores que están hablando de su propia cuenta, que no están hablando lo que la Biblia dice, sino lo que ellos piensan, lo que ellos creen, las ideas personales de ellos. Pero yo le he enseñado aquí a esta iglesia que aquí no importa lo que yo pienso, aquí lo que importa es lo que piensa Dios. Aquí no nos interesa lo que yo creo, es lo que cree Dios. No interesa lo que yo digo, si lo que yo estoy diciendo viene de mi espíritu humano, no interesa. Aquí lo que interesa es lo que dice la palabra de Dios, porque ella es la que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado. Y además de eso, nos enseña y nos guía a toda verdad. Y ese es el ministerio del Espíritu de Dios para con el creyente. Él, cuando venga, os guiará a toda la verdad. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso número 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Y no es que nos va a recordar todo lo que yo como pastor he dicho, sino que nos va a recordar todo lo que Cristo ha dicho, todo lo que Cristo enseñó, todo lo que la palabra enseña. El Espíritu Santo nos los va a recordar, porque la enseñanza y el aprendizaje van unidos de la mano cuando estamos hablando de la unción del Espíritu Santo. Hay cosas que nadie puede aprender de un solo golpe, pues no tenemos esa capacidad intelectual para hacerlo, y no hay forma rápida y fácil de aprender la Biblia. Aprender la palabra de Dios implica arduo trabajo, y también es cierto que mientras más conocimiento adquirimos, tanto más fácil será ir adquiriendo conocimiento adicional. Con el Espíritu Santo como maestro, siempre tendremos por delante algo más para aprender. ¿Cuántos me están escuchando? Hay gente que se creen que ya lo aprendieron todo y no quieren aprender más nada. Pero si el Espíritu Santo es el maestro, siempre tendremos algo más que aprender, algo más que buscar y algo más en que profundizar. Nosotros hacemos el estudio, pero es el Espíritu de Dios el que nos guía a toda la verdad. El Espíritu Santo, dijo Cristo, no hablará de su propia cuenta, no hablará por iniciativa propia, sino que hablará conforme a lo que Dios le da para que Él nos dé a nosotros. Es una armonía entre las tres divinas personas. Y dice también la Escritura en el versículo que hemos leído, que no hablará de su propia cuenta, hablará todo lo que oyere y nos hará saber las cosas que habrán de venir. Y por eso es que esta iglesia puede testificar que han sido testigos que muchas veces, antes de que muchas cosas se cumplan, aún en el orden político, Dios ha hablado desde este altar y nos ha avisado.
Y el que no ha querido obedecer al Espíritu Santo cuando habla, porque ha visto delante de él a un hombre y no ha notado, porque no tiene el discernimiento de Dios en su vida, no ha podido comprender que no ha sido el hombre el que estaba hablando en ese momento, sino el Espíritu de Dios el que ha hablado a través del hombre. El Espíritu Santo es nuestro guía para mostrarnos el camino, para ayudarnos a luchar con todas estas malas influencias que nos rodean. Ser guiados a la verdad es más que conocerla. Ser guiados a la verdad, mi amado hermano, es poner esa verdad como cabeza de nuestra vida. Es deleitarse en ella, es saborearla y es permitir que su poder se apodere de nuestros corazones. Él enseñará toda la verdad. ¿Cuántos me están oyendo? El Espíritu de Dios va a enseñar toda la verdad. No se va a quedar con nada para Él y nos va a mostrar las cosas que han de ser venideras. El Espíritu Santo nos enseña. Cuando venga el Consolador, Él nos enseñará todas las cosas. Y el que es de Dios no va a rechazar esa verdad. Porque la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 4, verso número 6, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Y en esto conocemos el espíritu de verdad, dice ahí, y el espíritu de error. ¿Cómo tú conoces el espíritu de verdad y el espíritu de error? Porque el espíritu de error siempre ha de rechazar la verdad. Se va a oponer a ella. En estos días recibí una llamada de una hermana de otro estado, de un estado bien retirado de aquí. Me dice ella, yo tengo una hermana que va a una iglesia, yo soy descarriada. Y mi hermana era loca con sus mensajes. A mi hermana le encantaban sus mensajes. Hasta que en estos días escuchó un mensaje suyo que no le gustó. Y ahora no quiere saber nada más de usted. No quiero oírlo más, no quiere, yo le hablo de los mensajes tuyos, no me hable de ese hermano. Porque yo escuché un mensaje que no le gustó. Yo le dije a ella, dígale a su hermana que lo vuelva a poner hasta que llegue a la parte que no le gusta. Y cuando llegue a la parte que no le gusta, que escudriñe si no le gusta, porque le cae. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Porque la gente, mi amado hermano, cuando no quieren vivir conforme a la palabra, son amigos de los predicadores hasta el día que el Espíritu de Dios usa el predicador y les toca donde les duele. Y entonces dicen ellos, no, hasta aquí llegué con él. Eso me trae a la mente la historia de la anciana que iba a una iglesia pentecostal pero que mascaba tabaco. Y que un día estaba el pastor de ella en la iglesia predicando uno de esos mensajes calientes, bravos, que yo hace tiempo que no le predico a ustedes. Pero un día esto se los predico, no se preocupen. Los estoy dejando descansar. Estaba predicando un mensaje de esos bien bravos, bien calientes. Y cada vez que el pastor decía algo que no le caía a ella, la viejita decía, amén, eso es verdad. Y el pastor tiraba algo más y ella gritaba, amén, eso es verdad. El pastor seguía por ahí lanzando y ella decía, amén, y eso es verdad. Hasta que de momento al pastor se le salió algo por la boca, que estoy seguro que no es que lo conocía, es que a veces tú estás predicando y de momento te ponen algo en la boca y tú lo sueltas. El pastor dijo, y los que mascan tabaco no se van para el cielo. Y ahí ella dijo, ya empezó a predicar en la carne. Estaba predicando en el espíritu y amén, eso es verdad, mientras no le caía a ella. Pero cuando le cayó, ya estaba predicando en la carne. ¿Ah? Hay personas que cuando la palabra les empieza a golpear fuerte, se van hasta para los pasillos. Hay otros que se van para los baños, pero tratan de correr a esconderse de la palabra que hay en el altar. A su nombre. A su nombre. ¿Ah?
Pero no importa dónde se escondan, la palabra los va a alcanzar. En una ocasión hablaba con un predicador y me contó una historia que da ganas de reír y yo la voy a contar aquí esta noche. Oigan, que muchos años hace que escuché eso, lo escuché casi 30 años atrás. Dice él que Dios lo estaba usando de una forma poderosa en el altar. Pero al mismo tiempo que Dios lo usaba de una forma poderosa en el altar, él empezó a sentir una necesidad biológica de ir al baño. Y él estaba desesperado en el altar. Pero Dios lo estaba usando de una forma increíble. Y dice él que comenzó a hablar la palabra y hablar la palabra y hablar la palabra y hablar la palabra. Y la palabra caía sobre la iglesia, todo lo que da, y no sabía él que habían 2 hermanos que estaban mal, que se habían ido a esconder en el baño porque no lo querían escuchar. Y entonces él seguía ahí, y más fuerte era la necesidad de ir al baño. Así que no le quedó de otra. Fue donde el pastor le dijo al pastor: pastor, ponga esta iglesia a alabar a Dios, que yo vengo ya mismo. Y le soltó el micrófono. Y arrancó hacia el baño. Y cuando llega al baño, allá estaban los 2 hermanos escondidos. Y le dicen: amén, amén, Dios nos está hablando, ore por nosotros ahora mismo, hermano, ore por nosotros. No tiene que decirnos más nada. Allí estaban aquellos cobardes humillados en el baño. Alabado sea Dios en esta hora. ¡Sí! A su nombre. Bendecido sea el Señor. Lo cierto es que hay quienes se esconden, hay quienes corren de la palabra de Dios. Pero el pueblo de Dios, llegué a la media hora. ¿Qué hago? Sigo. De aquí para adelante va por ustedes. ¿Ustedes de verdad quieren que yo siga? Denle una alabanza y un aplauso bien grande a Cristo y yo sigo. Yo aprendí que a quien le gustan las novelas no le gusta que se la dejen el capítulo sin terminar así. Y en la iglesia hoy en día hay un montón de noveleros. Anda, Jehová del cielo. Estamos hablando palabra de Dios en esta hora. Hay quienes se esconden, hay quienes corren, hay quienes huyen. Pero mi amado hermano, el verdadero creyente no huye de la palabra de Dios, sino que se enfrenta a ella. El verdadero creyente, cuando Dios le está hablando, no busca un rincón por allá donde esconderse, sino que abre su corazón y le dice: habla Jehová, que tu siervo oye. Habrá alguien aquí en esta noche que grite: habla Jehová, habla Jehová. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Ese es el grito que tiene que salir por nuestra boca, mi amado hermano. Tenemos que gritarle a Dios de todo nuestro corazón: habla, habla Jehová, háblanos en este tiempo, háblanos en este tiempo final, habla, porque la iglesia necesita oír tu voz. Necesitamos oír voz de Dios y no de hombre. Alabado sea el Señor en esta hora. Sí. El que no acepta la verdad, dice la Biblia en esto, es que conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo viene para acomodar lo espiritual a lo espiritual. ¿Cuántos me están oyendo? Dice la Biblia en el libro de 1 Corintios, capítulo 2, verso 11 en adelante: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Cuánto me oyen? Dice: ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Tú te puedes esconder de todo el mundo, pero no te puedes esconder del espíritu que está en ti. Ese sabe todas las cosas. Dice aquí: así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Cuánto me oyen? ¿Quién conoce las cosas de Dios?
el Espíritu de Dios. Repítalo conmigo que le estoy enseñando. ¿Quién conoce las cosas de Dios? El Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios. Y nosotros, dice ahí, en el verso 12, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Quién me está escuchando? Voy a volverle a repetirle porque esto hay que tirarlo con calma. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Y si no hemos recibido el espíritu del mundo, que hemos recibido, dice ahí, el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Si yo tengo el espíritu de Dios en mí, yo sé lo que Dios me ha dado. Sé lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Ah? Sí, Señor. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora, por ahí tenemos un montón de predicadores modernistas que le están enseñando a la gente hasta tomar vino en la iglesia. ¿Usted cree que eso es acomodar lo espiritual a lo espiritual? ¿Ah? Que le están diciendo a la gente, no, tú puedes tomar vino, el tomar vino no es malo. Eso es acomodar lo espiritual a lo espiritual. Que están invadiendo las iglesias con un montón de música que su origen está en el mismo infierno. Música que mueve las pasiones de la carne, que no proviene de Dios, que no mueve al espíritu en uno, sino que lo que mueve son concupiscencias carnales. ¿Ah? Miren, estos días, no sé qué mensaje fue el que Jonathan puso por la radio, pero nuestra programación radial a través del internet está siendo escuchada en diferentes partes del mundo. Y uno de esos lugares donde está siendo escuchada es en Perú. Y en estos días, Jonathan puso uno de los mensajes que hemos predicado desde este altar a través de la radio. Y en el Perú había un hermano escuchando y me mandó un correo electrónico. Y en el correo electrónico me puso él, hermano Naldo, estaba escuchando el mensaje hoy que estaban pasando por la radio a través del internet. Y le estoy enviando este videoclip para que usted vea lo que está pasando en los altares del Perú. Y mi amado hermano me envió un videoclip y yo puse el videoclip. Y en el videoclip sale un cantante supuestamente, entre comillas, cristiano, cantando en el altar de una iglesia al ritmo de la salsa, rodeado él por unas muchachas jóvenes. Me imagino yo que serían de la misma congregación, porque el cantante que yo lo conozco y él no es del Perú, él es de acá. No creo yo que él se haya ido con todo ese montón de muchachas para allá, porque eran bastantes, bailando en el altar mientras él canta, en pantalones bien apretaditos a su cuerpo las muchachas, moviendo las caderas, tirando pasos. Yo esperé a que hasta mis hijos se acostaran, porque a mí no me gusta mostrarle esa basura a mis hijos. A mí no me gusta abrirle la mente. Ciertas cosas que yo veo, yo nunca se las muestro a ellos, porque no me gusta que la mente se abra a cosas que están pasando por allá, que me escuchen predicar sobre esos temas en el altar. Pero después que se recogieron, yo vine donde mi esposa y la llamé, ya se iba a acostar, cuando yo le dije, no te acuestes, ven acá, que yo quiero que tú veas algo aquí conmigo. Eran como las 12:30, por ahí cerca de la 1 de la mañana. Y le expliqué, le dije, mira, esto me lo mandó un hermano de Perú hoy, que escuchó el mensaje a través de la radio allá en Perú, y yo quiero que tú veas lo que me envío. Esto es un altar de una iglesia en Perú, mira lo que está pasando ahí. Mi amado hermano, y le mostré a ella, aquel salsero, dicen ellos cristianos, digo yo mundano, cantando la música en el altar, las muchachas bailando a todo lo que da, y de momento él se miraba hacia ella, Tita, ¿y cómo las miraba?
cómo miraba a esas muchachas mientras movían esas caderas en aquel altar. Y yo le decía a Tita, porque como ya yo lo había escudriñado el video, yo le decía a ella, fíjate en esto, fíjate en esto, fíjate en las miradas que le da, fíjate cómo él las motiva para que se muevan más. Y él se viraba hacia ellas y las agitaba para que se movieran. Y ante la agitación de él, ellas contorneaban más su cuerpo. Iban dando vueltas y piruetas. Y después le dije, porque cuando yo me metí en ese video, me salieron más de diferentes llamados cantantes cristianos de nuestro tiempo. Y entonces le dije a Tita, te voy a poner más para que tú veas. Y le mostré a ella el montón de basura que hay en un montón de altares, cosas que yo no sabía. Se las empecé a mostrar ahí, el montón de basura que hay, de cómo es que hoy en día los altares se han convertido en espectáculos donde se vienen a dar shows carnales y donde hay predicadores carnales que suben a muchachas ahí y empiezan, mi amado hermano, a agitarlas para que ellas se muevan y muevan su cadera al son de la música. Le enseñé un videoclip de un cantante cristiano que le gusta mucho a la juventud. Y en ese videoclip aparecen muchachas mal vestidas, algunas de ellas sentadas en las faldas de hombres. Y yo le decía a ella, ¿crees tú que un hombre lleno de Dios va a preparar un videoclip con una basura así? Mi amado hermano, nadie que se llame a sí mismo ser de Dios va a meter en lo que produce para Dios una basura que lo que promueve es la carne, las pasiones y el infierno. Santo Jehová del cielo. ¿Ah? Y ya le puede decir usted lo molesto que yo estaba. Cómo yo estaba, cómo yo ardía en fuego por lo que yo veía. Porque cómo es que la gente se deja engañar. ¿Sabe usted por qué? Porque lo que está gobernando a muchos corazones hoy en día no es el Espíritu de Cristo, no es el Espíritu Santo, sino las pasiones de la carne. Y andan conforme a sus pasiones y están trayendo artistas carnales que le muevan en los altares las pasiones que llevan por dentro. Ya no les interesa el poder del Espíritu ni la unción de Dios, porque están pendientes a otras cosas, atentos a otras cosas. Anda Jehová del cielo. Pero la Biblia dice en el versículo leído que una de las funciones del Espíritu de verdad es acomodar, escuche bien, lo espiritual a lo espiritual. No es acomodar lo carnal a lo espiritual. ¿Qué es lo que quieren hacer en un montón de lugares por ahí? Coger las cosas carnales y meterlas al espiritual. No. Eso es la iglesia de la Odisea. La mezcla de las cosas frías con lo caliente de Dios produce agua tibia. ¿Cómo que usted saca agua tibia en su casa? Es frío con caliente, ¿verdad? Agua fría, agua caliente, agua tibia. Pues el mensaje de Dios a la iglesia de la Odisea es que es una iglesia tibia. ¿Cómo tú produces una iglesia tibia? Tú tomas lo frío del mundo, lo carnal del mundo, de la calle, y lo metes en lo caliente de la iglesia. Y lo frío del mundo con el caliente de la iglesia forma una iglesia tibia. Esa iglesia tibia es la que hoy en día se ha olvidado de las cosas básicas que tienen que ver con la unción del Espíritu Santo. El bautismo, el hablar en otras lenguas y la verdadera danza, la danza del Espíritu. Yo creo en la danza del Espíritu. En estos días, meses atrás, leía un escrito de una persona supuestamente pentecostal que decía él que él tenía que aceptar que la tal danza del Espíritu no existía. Blasfemo. ¿Ah? Porque antes él creía en la danza del Espíritu. Pero ahora él dice que no existe la danza del Espíritu. Cambió. Sino que él dice que es una emoción de la carne. Y yo le digo a él que eso es mentira.
Porque yo tuve la emoción de la carne bien encendida en mí mientras no conocía a Jesucristo. Y todo el tiempo que estuve en la calle, yo no conocí la danza del Espíritu. Pero cuando yo vine a la iglesia y el Señor me bautizó con el Espíritu Santo, puso en mí una danza diferente a la danza de la calle, a la danza carnal. Si Él ya partió con eso y ahora predica un evangelio diferente allá Él, que le dará cuenta a Dios por lo que ha cambiado en la palabra. Pero yo sé, mi amado hermano, que la senda antigua es verdadera, porque la senda antigua llamaba a la iglesia a servirle a Dios en espíritu y en verdad, acomodando lo espiritual a lo espiritual, como dice la palabra. Anda Jehová del cielo. ¿Ah? Pero ¿qué pasa? Pasa que en este tiempo que estamos viviendo, pues la gente, un montón de predicadores modernistas, liberales, han abandonado la verdad del evangelio de Jesucristo y entonces se han entregado a la mentira. ¿Te das cuenta? Y entregados a la mentira, andan buscando gozarse no en el espíritu, sino en las pasiones de la carne. Y de ahí es que hoy en día la iglesia de Cristo o muchos templos cristianos se están llenando de una música diferente, de un adorar diferente y de unas lenguas que no son lenguas angelicales, diferentes también. ¿Y qué pasa? Que cuando tú pierdes la unción, quieres que la gente se quede ahí, pues entonces tienes que motivarlos con otras cosas. ¿Ves? Y de ahí es que vienen un montón de cosas que han llenado a la iglesia en este tiempo. Por ejemplo, la danza judía. La danza judía. Número uno, que los liberales siempre nos han dicho a nosotros que nosotros somos unos legalistas, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia condena a aquellos que llevan a la iglesia de Cristo a lo que la Biblia llama judaizar. ¿Ves? Que son las prácticas de costumbres judías. Y nosotros no tenemos nada contra el pueblo de Israel ni contra los judíos, porque ellos son el pueblo de Dios, a quien amamos y respetamos. Pero estamos enseñando una verdad para la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo no es un pueblo judío. Dios trabaja con el judío de una manera y con su iglesia de otra. Porque el pueblo judío todavía no reconoce a Cristo como Salvador de su alma. Y viene un día en que Dios va a trabajar con ellos. Nosotros no somos judíos, nosotros somos gentiles, somos un pueblo injertado dentro del verdadero árbol, pero para que nosotros pudiéramos servirle a Dios de la forma correcta, el que nos injertó nos entregó un sistema de adoración diferente, una forma de cántico diferente y nos dio lo que la Biblia llama la unción del Espíritu Santo. Ellos no tienen eso, lo tenemos nosotros. Y los provocó a hacer con lo que le dio a la iglesia. Entonces ahora usted ve que como hay gente que ya se murió en ello la danza del Espíritu. Porque para danzar en el Espíritu Santo tiene que andar en fuego dentro de la iglesia. ¿Ah? Pero como ya no tienen eso, pues tienen que acudir a otras cosas, cosas carnales. Entonces ¿a qué acudieron? Danza judía. Irse para Jerusalén, irse para la Tierra Santa. Están mirando allá un montón de cosas que pasan allá con el pueblo de Dios, la forma en la que cantan, la forma en la que bailan y un montón de cosas más. Y entonces vinieron y trajeron a la iglesia personas que le enseñaran a la iglesia a danzar. Y ahora tú tienes ahí gente que cuando danzan, no danzan en el espíritu. Danzan una danza judía que se la enseñaron. Pero no se quedaron ahí. Como donde no está el Espíritu de Dios, entonces hay que imitar. Lo que queda es la imitación. Y como no se le está abriendo la puerta a la unción del Espíritu para que trabaje en la iglesia, pues entonces el bautismo del Espíritu Santo en lenguas angelicales no existe. Como la gente ya no está siendo bautizada en lenguas angelicales,
Pues entonces vinieron ellos y le trajeron a la iglesia un sistema de hablar lenguas, donde hay videos o DVD y cassettes que le enseñan a la gente, supuestamente, llévate esto para tu casa, ponlo ahí, apréndetelo de memoria, que cuando tú lo estés repitiendo estás hablando en otra lengua. Mentira, mentira. Aquí no hay que llevarse video para la casa. Todavía el Espíritu Santo bautiza. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todavía se puede hablar las lenguas del cielo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y cuando Dios te bautiza con el Espíritu Santo, te puede bautizar en cualquier lugar. Te puede bautizar en la iglesia. Hoy estamos aquí en fiesta de Pentecostés. Si usted se entrega a la adoración a Dios, hoy si usted no habla lengua, usted puede salir de aquí hablando en otras lenguas. Alabado sea Dios en esta hora. Porque eso el Espíritu es el que lo reparte. Y como el Espíritu lo reparte, el Espíritu Santo de Dios está aquí. Y puede haber bautismos en el Espíritu aquí. Él te bautiza en la iglesia. Como te puede bautizar en un monte, como fue mi caso. A mí me bautizó en un monte. O te puede bautizar en un automóvil, como fue el caso de mi amada esposa. Ella iba hacia la universidad, cuando de momento en el vehículo que iba comenzó a alabar a Dios a todo lo que da. Y allí en el vehículo Dios la bautizó con el Espíritu Santo. O te puede bautizar dando una programación radial, como pasó con Jonathan. Que Jonathan a cada rato me preguntaba a mi papi, porque yo no hablo en otras lenguas. Al principio él creía que no tenía ni el Espíritu Santo, porque eso es un error. Hay personas que piensan que si no hablan lenguas no tienen el Espíritu Santo. La Biblia dice que nadie puede llamar a Jesucristo Señor si no es por el Espíritu. Las lenguas son un don, pero el Espíritu Santo, tú aceptaste a Cristo, y cuando aceptaste a Cristo, el Espíritu Santo entró en ti. Y tienes, a lo mejor todavía no hablas lengua, pero tienes otras cosas que te las ha otorgado el Espíritu Santo. Pero tienes que buscar el hablar lenguas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que es una señal para todo aquel que cree. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. Así que hay que buscarla. Y yo le decía a él, mira, Jonathan, el Espíritu Santo está en ti. Las lenguas habitan en ti. Tú no tienes que buscar las lenguas como si fuera una cosa que viene del cielo. Porque las lenguas están en el Espíritu Santo que ya Dios te dio. Entonces a veces a él le daba miedo también. Le daba miedo hablarla porque él tenía miedo de que no fuera algo del Espíritu. Y yo le decía, mira, la Biblia dice que si nosotros siendo padres sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial le va a dar el Espíritu a aquellos que se lo pidiesen. Nosotros no le damos a nuestros hijos una víbora, no le damos veneno a nuestros hijos, no le damos serpiente. Tú eres hijo de Dios, tú le estás clamando al Señor por las lenguas. Dios no te va a entregar una serpiente, Dios no te va a entregar a ti algo que no es lo que tú estás pidiendo. Y un día el muchacho estaba dando la programación radial. Yo lo estaba escuchando y de momento hablar en la unción que tenía en la radio, de momento se le salieron unas lenguas. Y yo estaba escuchando, pero yo no me acuerdo dónde yo estaba en ese tiempo, pero estaba escuchando. Y cuando ay Dios mío, Señor, esos fueron lenguas que se le salieron allá a Jonathan. Y siguió hablando lenguas. Ay sí, me lo bautizó mientras predicaba. Y comenzaron los hijos míos a llamarme, papi, Jonathan está hablando lenguas en la radio. Y Tita también, mira que Jonathan está hablando lenguas en la radio. Sí, ya yo lo escuché. Se formó la algarabía, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios había hecho lo que él sabía hacer todavía en este tiempo. Hay quien dice que eso ya pasó. El Espíritu no ha pasado. El Espíritu estará con la iglesia hasta que suene la trompeta. Alabado sea Dios en esta hora. A su nombre. Senda mía es Santo Jehová del cielo. El Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. La Biblia dice en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. El Espíritu Santo es como un susurro a nuestro oído, guiándonos. Me gusta un versículo que encontré en el libro de Isaías capítulo 30, verso 21. Dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas
palabra que diga: este es el camino, andad por él. No echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y las vestiduras de tus imágenes fundidas de oro. Las apartarás como un trapo asqueroso y dirás: sal fuera. ¿Y qué dice ahí? Dice ahí que oirás a tu espalda una voz que te habla, que te dice: este es el camino, anda por él, no te vayas a mano derecha, no tuerces a la mano izquierda. Dios nos guía. ¿Cuántos piensan que Dios nos guía? La Biblia dice que el Espíritu todo lo escudriña, antes bien, como está escrito: cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y 1 Corintios 2:12 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Cuánto me oyen? Sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, mirando estos videos que estaba viendo esa noche allí, después que recibí ese email que me mandaron, vi uno de un cantante cristiano que invitó a cantar con él a un cantante mundano. Y le puso por nombre al cántico que cantaron los dos, le puso por nombre Invitación a un sonero. Salsa. Entonces, el sonero era un impío, pecador, que él lo invitó a cantar con él. Hello. Y así es como están moviendo las iglesias en este tiempo. Cantantes carnales que están carnalizando a nuestra juventud. Porque en uno de los videos que vimos mi esposa y yo, nos sorprendíamos de ver la cantidad de cientos y cientos y cientos y cientos de jóvenes metidos por allá en una república con toda esa basura que le presentaban estos cantantes. Uno muy conocido, le hacían una pregunta y le decían: ¿es usted ecuménico? Y él contestaba: no, yo no soy ecuménico, porque son mentirosos también. No te van a decir la verdad porque saben que le va a caer lo que un montón de gente le están predicando. Es como un amigo mío que yo tenía, que a mí me decían: está en G12, y yo decía: ¿tú eres G12? Y me decía: no, yo no soy G12. Y yo le decía: yo te voy a creer, porque la Biblia dice que el amor todo lo cree. Tú me dices que no eres G12, yo te lo creo, porque yo te amo. Venían otros pastores y me decían: ¿estás en G12? Y yo volvía donde él: ¿tú estás en G12? No, Arnaldo, es que están hablando mal de mí por ahí. Yo te creo, yo te amo. Yo siempre le dije lo mismo: yo te amo. Y la Biblia me dice a mí que el amor tú lo crees, todo lo crees. Tú me dices a mí que no estás en G12, yo te lo creo. Pastores me decían: está en G12, y yo le decía: no sigan hablando así de él, que yo ya he ido a preguntarle unas cuantas veces a él porque ustedes me lo están diciendo, y él me dice a mí que no es G12. Pero después de un tiempo resultó ser que sí era G12, pero en aquel tiempo no me lo quería confesar porque no le convenía. ¿Ves? Y así hay gente: no, yo no soy ecuménico. Pero después de ese video donde él dice que no es ecuménico, abajo había otro del mismo cantante metido en una religión, en un concierto católico, cantando con católicos, y en una entrevista con un obispo católico, donde el obispo decía: es que estamos tratando de que él usó una expresión, no hermanos separados, usó, puedan entender lo que nosotros queremos hablar acerca de la adoración a la Virgen. Y yo me quedé esperando a ver si él le respondía eso cuando le dieron la parte, y nunca le respondió. Y le dijeron: hermano separado. Pero él no es ningún hermano separado, porque él está allí con ellos. Separado soy yo,
que ni estoy con ellos, ni me voy a meter con ellos, porque la Biblia me manda a mí a salir de la idolatría. Alabado sea Dios en esta hora. O cuando le da un aplauso a Cristo en el día de hoy. ¿Ah? Hello. ¿Ah? Y entonces eso es lo que anda controlando a mucha gente. Y el control que tiene es tan grande que hay gente que ya no quiere oír ni palabra de Dios. Ellos prefieren 4 horas de música, 15 minutos de predicación y para la casa. Pues no están dispuestos a oír palabra de Dios. A mí aquí me gusta que se cante, porque aquí tenemos gente que tienen el talento, que tienen la unción, y a mí que se cante. El hermano quiere cantar después de que yo termine de predicar, que cante. A mí me gusta que se cante. Ahora, la iglesia que le gusta que se cante aquí, esta iglesia tiene que también gustarle oír palabra de Dios. Si tú estás dispuesto a escuchar 3 horas de cántico, tienes que estar dispuesto a escuchar 3 horas de predicación. Por lo menos para parear el asunto, ¿verdad? Pero debieran de ser 4 para que la predicación siempre esté por encima del cántico. Alaba. ¿Ah? Pero hay lugares hoy en día que no quieren saber nada de la predicación. Es todo cántico, cántico, cántico. Y a veces cuando se termina el culto no hubo palabra de Dios, porque hay quienes cantan y cuando cantan no ministran palabra. Hay cantantes que ministran palabra cuando cantan. ¿Ah? Pero hay otros que no, es música, 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 música. Después terminan el culto y dicen, ay, el culto estuvo tan bueno, no se pudo ni predicar porque la música se llevó todo. No hubo predicación de tan bueno que estuvo el culto. De verdad. Estuvo tan bueno que no hubo tiempo para oírle a Dios hablar. Pues aquí el culto está bueno. Y si hay una persona que ministra en el cántico, para mí eso es palabra de Dios. Amén. Pero si lo que hay es cántico nada más, mire mi amado hermano, aquí hay que oír palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos afirma, la palabra de Dios es la que limpia, la palabra de Dios es la que purifica, la palabra de Dios es la que prepara a la iglesia para irse al cielo. A su nombre. Y es importante, ¿sabe por qué? Porque nosotros hemos recibido el Espíritu de verdad. ¿Ah? Y tal vez alguien hoy aquí esperaba, cuando yo cogiera la parte, que me pusiera a hablar del bautismo en lengua, que diera el testimonio de cuando Dios me bautizó en lengua, que es impactante cada vez que yo lo testifique. Donde yo lo testifique, se forma un revolú, un corre-corre. ¿Ah? De cómo Dios me bautizó en aquel monte. Y después que hablemos unas cuantas lenguas para la casa. Pero no es eso lo que Dios quiso hoy. Dios quiso que nosotros entendiéramos que el Espíritu es algo más que hablar lengua. Que el Espíritu nos guía hacia la verdad. Y es importante entender eso en medio de tanta mentira. Aquí dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Entonces, ¿qué es lo que hemos recibido? El Espíritu de verdad. ¿Cuántos pueden repetir conmigo? Yo he recibido el Espíritu de verdad. Repítalo, yo he recibido el Espíritu de verdad. Sígalo repitiendo. Repítalo en voz alta. Si usted lo cree, dígalo en voz alta. Que te meta por las venas. Que se te meta por la sangre. Que se apodere de tu mente. Yo he recibido el Espíritu de verdad. Dígalo con fuerza. Grítaselo al diablo. Satanás, vete lejos con tu mentira. Tu mentira no tiene lugar en mi vida. Tu mentira no tiene lugar en mi corazón. La mentira que tú proyectas en este tiempo no tiene lugar en el altar de esta iglesia. Porque hemos recibido el Espíritu de verdad.
salsa. ¿Usted quiere cambiar el espíritu de verdad? Por la salsa que están metiendo en los altares. Busque campo y una iglesia donde usted la pueda tocar, cantar o bailar. Lo que usted quiera. Porque mientras Dios esté en este altar, aquí eso no viene. Usted quiere más que el espíritu de verdad. Usted quiere el espíritu de reggaetón que está entrando en muchos altares. Busque el lugar. Ya por ahí hay unas cuantas iglesias que lo están practicando. Busque el lugar. ¿Ah? Gente necia que no entienden lo que es acomodar lo espiritual a lo espiritual. Cantantes carnales que lo que promueven son música sensual. Con músicos carnales que no tienen un nuevo nacimiento. Algunos de ellos todavía se meten droga y marihuana y están tocando en los discos de ellos porque a Dios es que se le da lo mejor. Y como a Dios se le da lo mejor, en vez de traer a un baterista cristiano lleno del Espíritu, no, vamos a traer a este, que este lee bien la música. Es verdad que no está en la iglesia, pero él lee bien la música y es un general. Que venga él a tocar la batería. Y que venga aquel a tocarme el bajo. Mira, pero ese se mete marihuana. Olvídate de eso. Dile que no se la meta el día que venga a tocar aquí. Mira, dijo él que no te la meta el día que vaya a tocarle allí. Si no me la meto, no toco bien. Con la nota con la notita de la marihuana, que yo toco bien las notas en el instrumento. No le digas nada, olvídate, yo me la meto como quiera, no le digas nada. Y hoy en día están saliendo un montón de producciones musicales por ahí, donde los que tocan son pecadores, hombres que no tienen temor de Dios, y llamados cantantes cristianos, rechazando a los músicos santos, a los que se han separado para Dios, los que dejaron la droga, dejaron el licor, dejaron el bandidaje de la calle, para servirle a Dios en espíritu y en verdad. Pero para esos carnales cristianos de hoy en día, esos músicos no sirven. Ellos no quieren un músico con la nota del espíritu. Ellos están trayéndolos con la nota de la droga y la nota del licor, que después que tocan en el disco de ellos se van por allá a tocar en una barra o en un baile, y han mezclado lo de Dios con lo del mundo, y dejaron de acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y después vienen y te venden el disco a 18 pesos. Y la gente se lo compra sin pedirle un descuento. Lo pagan los 18 pesos. Pero viene un cristiano lleno de Dios y del Espíritu. Como a mí me ha pasado con Samuel David, con Amy, cantantes cristianos que están, mi amado hermano, llenos de Dios, que oran, que ayunan, que se separaron del mundo y del pecado. Sacan una producción musical, lo dan por $10 en la mesa y le piden descuento. Y al carnal no le piden descuento. Al carnal le pagan 20 pesos en la mesa. Pero al de Dios no le quiere dar 10. Y no se dan cuenta que es el mismo diablo el que los está usando, para que los carnales vayan para adelante y los cantantes cristianos llenos de Dios y del Espíritu no puedan prosperar, porque el diablo no quiere música espiritual en los altares. No, dice el Señor, eso no es lo que yo digo en mi palabra.
Yo digo que mi espíritu los va a guiar a toda verdad. Y mi espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual. Y yo he dicho claramente que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y el que se hace amigo del mundo, la Biblia dice que es enemigo de Dios. Alabado sea Dios en esta hora. ¡Fuera los enemigos de Dios! ¡Fuera! Así yo sea el único que quede, que yo no soy el único que va a quedar, porque hay quien nunca doblará su rodilla delante de Baal. Pero así yo sea el único que quede, la voz mía se oirá. Guste a quien no le guste, y a quien no le guste, que no le guste nada. Pero yo voy a estar gritando: fuera, fuera el reggaetón, fuera, fuera la salsa cristiana, fuera, fuera el merengue. ¡No! ¡No, no, 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 no! Carnales que años atrás se pararon en los altares y testificaron diciendo: porque cuando recibí a Cristo, la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y cuando yo me convertí al Señor, el Señor me libró de la droga, el Señor me libró del licor, el Señor me sacó de toda esa música que hay por ahí. Me hizo romper, dicen ellos, los discos que yo tenía de salsa. Y me hizo romper los discos que yo tenía merengue. De reggaetón no, porque en aquel tiempo esa porquería no existía. Me hizo romper esto y me hizo romper aquello. Y un montón de mujeres. Y cuando vine a Cristo, me hizo botar la pintura. Y tuve que quitarme las pantallas. Y los pantalones los tuve que romper y hacer trizas. Y el Espíritu me cambió. Y 20 años después de eso, 20 años después de eso, están diciendo: yo estaba equivocado. Ahora yo he conocido el nuevo vino. Y estoy tomando un vino diferente. Y este vino que yo estoy tomando diferente me está enseñando que la salsa se puede, que el merengue también, que puedo tomar vino, que no hay nada malo en que yo como mujer me ponga unos pantalones y en que yo me pinte y me ponga pantalla. La mujer que está aquí hoy, que eso es lo que ha vivido toda su vida, a usted no le estoy hablando. Usted, que Dios la cambie cuando usted quiera y cuando usted lo deje. Estoy hablándole a los que vivían antes esa palabra y dijeron que Dios los cambió, y ahora están diciendo que entran bajo una nueva unción y bajo un nuevo fuego y bajo un nuevo vino, y están volviendo las cosas que dejaron. La Biblia, que me guía a mí a toda verdad y a toda justicia, me dice: si las cosas que abandoné las vuelvo a edificar, yo soy un transgresor, 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 transgresor. Y hay quien dice: ¿cuándo Arnaldo Torres dejará de predicar así? El día que me muera. Cuando me muera. Cuando Dios me llame a la presencia de Él. Cuando suene la trompeta, se callará esta voz, mi amado hermano, que como trompeta llama a los hombres diciéndole: a Dios hay que servirle en espíritu y en verdad. A su nombre. Porque la Biblia dice: seguir la paz con todo, y la santidad, dice ahí, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Está ahí o no está ahí? ¿Está o no está? Bueno, si acaso estoy diciendo algo que no está en la Biblia, usted me corrige. ¿Ah? Usted me corrige. Hay molestia, enojo santo.
de ver cómo están tomando a un pueblo y por estarle exprimiendo los bolsillos. Porque eso es lo otro. Que hay gente que en las iglesias de sana doctrina, si usted pide una ofrenda especial, usted es un pidión. Y se molestan con usted. Que muchos piden aquí, que si esto, que si lo otro. Pero entonces, si van a una iglesia liberal, le sacan las medias sin quitarle los zapatos. Entregan hasta las escrituras de la propiedad que tienen. Se quitan los roles y los entregan ahí. Regálame el tuyo, chico. Vamos, que tú eres un coleccionista, tú me puedes dar ese y quedan más. Hello. Le pasan el plato a la gente y le dicen, suelta el Rolex, suelta y todo. Y después que sueltan las cosas, se lo llevan allá a la oficina. ¿Dónde está el Rolex? ¿Dónde está el Rolex que soltar? No, porque el Señor me dijo que este Rolex es para mí. Salió de la mano de él para ponérselo el predicador. Y después que en la iglesia donde estaban de sana doctrina, el pastor era un pidión. Es el que los alimentó toda la vida. El que les entregó los consejos cuando los necesitaban. El que desde que llegaron, el que los bautizó. Ese no, ese tiene que andar como un miserable. Si un día se compra un automóvil bueno, barren el piso con él. No, porque los pastores de sana doctrina no pueden tener nada bueno. Eso tienen que vestir con harapos y con parchos en la ropa para mostrar que son humildes. Pero después se salen de la iglesia de sana doctrina y se van para la iglesia liberal y allá dicen, no, porque mi pastor tiene un Mercedes. ¿Ves qué me dices con eso? El esposo de la hija mía también tiene uno. Es verdad que se le queda cada jato porque ya está viejito, pero tiene uno. Dale un aplauso fuerte a Cristo. A su nombre. Entonces ese les arranca el vivir, los deja sin nada. Cuando ya no le puede sacar más un centavo, se larga para otro estado, para allá, formar otra iglesia donde puede exprimir la gente. A ese le dan todo, hermano. Todo. Porque entran bajo un espíritu de rol que los engaña, que los controla, y entonces son castigados. Porque lo que no le quisieron dar a Dios en una iglesia santa, lo pierden todo en una iglesia liberal, donde lo que se predica es la mundanalidad. Y en vez de la gente llenarse de Dios, andan llenándose del mundo. Pero voy a terminar. Aquí dice que nosotros hemos recibido ¿qué? ¿Cuántos fueron los que los recibieron? ¿Qué es lo que hemos recibido? Hemos recibido el Espíritu de verdad. Y dice que ese Espíritu de verdad, dice que Él nos guiará. O sea, el Espíritu de verdad nos enseñará. Nosotros necesitamos la unción del Espíritu Santo en nuestra vida para que el Espíritu nos guíe a aprender la verdad. Y dependemos de la forma en la que el Espíritu Santo abre nuestro entendimiento a la palabra del Señor. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 2 verso número 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Dice aquí que la unción que está en nosotros nos enseña, pero también dice lo que nos enseña.
Porque un montón de predicadores modernistas dicen, no, que la Biblia dice que la unción misma nos enseña todas las cosas, y ahí lo dejan. Y después empiezan a enseñar lo que a ellos les da la gana. Pero aquí dice que la unción nos enseña todas las cosas y nos dice lo que nos enseña, dice, como ella misma. ¿De quién está hablando? ¿Quién es ella? No es una mujer, no es la mujer de fulano. Ella es la unción. Ella misma, dice ahí, os ha enseñado permanecer en Él. ¿En quién? ¿En quién es que hay que permanecer? En Cristo. La unción nos enseña a permanecer en Cristo. Oh, gloria a Dios. Ahora, como la Biblia no se contradice, la Biblia se interpreta a ella misma. Cuando la Biblia dice, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, porque la unción misma les enseña todas las cosas, no está hablando la Biblia de que tú vas a ser tu propio maestro, aunque el Espíritu de Dios en muchas ocasiones te va a enseñar. Pero hay quienes rechazan el ministerio del maestro cristiano, porque ellos dicen, yo no tengo necesidad de maestro, porque a mí la unción misma me enseña todas las cosas. ¿Ves? A veces tú le dices a la gente, mira, entra en la escuela de teología. ¿Para qué? A mí el Espíritu me enseña. Y tú los miras y ves que cada vez que supuestamente el Espíritu los enseña, están de mal en peor. Y es el Espíritu el que los enseña. Yo, pero ¿qué Espíritu estará enseñando a ese Dios mío que en vez de ir para adelante va para atrás? ¿Ah? Y está el otro que dice, yo no tengo por qué meterme a un instituto o estar en una escuela de teología como la que hay en la iglesia, porque yo estudio en el Instituto Boa. ¿Usted sabe lo que es el Instituto Boa? No es una serpiente que anda por ahí, no. Según ellos es Biblia, oración y ayuno. Ese es el Instituto Boa. Pues en una ocasión, uno que estudiaba en el Instituto Boa, predicaba en un lugar y dijo que Timoteo era el hijo que Pablo y Silas habían engendrado en la cárcel. Le parecía que Silas, como es Silas, creía que era mujer. Para que siga estudiando en el BOA. Y como aquel que también estudiaba en el mismo colegio que el otro, y en una ocasión hizo eso que hacemos todos los que somos recién convertidos. Porque cuando yo también lo hacía cuando recién convertido. Señor, háblame. Señor, donde yo ponga el dedo, ahí es. Y entonces, al principio me salían versículos bien bonitos, ¿verdad? Decía, wow, Dios me está hablando, gloria a Dios. Pero llega el tiempo que uno tiene que madurar, uno no puede estar todo el tiempo con la Biblia cejada a lo adivino. Señor, háblame, Señor, donde yo ponga el dedo, ahí es. No, tiene que llegar el día en que tú madures, crezcas. Eso está bien para una persona que se convirtió ayer, pero no para ti, que ya llevas tiempo en el Evangelio. Pues aquel, háblame, Señor, háblame. Donde yo ponga el dedo, Dios mío, ahí es. Y le salió. Y Judas fue y se ahorcó. Lo cerró. Hizo una oración más larga. Señor, ayúdame, Dios mío, tú sabes que yo necesito oír tu voz. Háblame. Ahora sí, Señor, ahora sí. Ahora lo creo que tú me vas a hablar. Donde yo ponga el dedo, ahí es, Señor, ahí es. Ve y haz tú lo mismo. Instituto Boa. Santo Dios para siempre. No.
Hay que madurar en Cristo. Era como yo, ¿verdad? Cuando yo me convertí, yo me iba para los montes. Yo me crié en los montes, buscando a Dios, orando y ayunando. Y esos montes en la noche, mi amado hermano, había veces que se veía ese cielo estrellado, lindísimo, ¿verdad? Y yo me paraba ahí. Y le decía, Señor, yo te voy a hacer una petición en mi mente, para que el diablo no la oiga. Y tú me vas a contestar, si es sí, me mandas un lucerito. Y me quedaba, y lo hacía. Oiga, ¿me puede creer que cuando yo era recién convertido, ahí estaba empezando los caminos del Señor? Un lucero. ¡Oh, gloria a Dios! Dios me habló de sí. ¿Ah? Pero llegó el día en que yo me iba al monte. Un montón de veces lo hice. Señor, ya tú sabes, un lucerito. Lucerito, Señor. Señor, mi lucerito. Ay, Dios mío, no hay lucerito hoy para mí, Señor. Se acabaron los luceros desde ese día en adelante, hermano. No más luceros para mí. Porque Dios no quería que yo estuviese aprendiendo, mi amado hermano, por cosas humanas. Que a veces en nuestra inocencia, a veces Él nos guía a través de nuestra inocencia hasta llevarnos a la verdad. Pero tiene que llegar el momento en el cual para uno la solidez se encuentra no en los luceritos, no en estar abriendo la Biblia, no, en estudiar la palabra de Dios que nos guía a toda verdad y a toda justicia, y que ella sea la que dirija nuestra vida. ¿Ah? Ay, papá. La unción. Hay quien quiere rechazar el ministerio de la enseñanza de la iglesia. Algunos ni tan siquiera vienen a las escuelas dominicales. Rechazan el ministerio de la enseñanza de la iglesia. Ni quieren instituto, ni tampoco quieren escuela dominical. Lo único que quieren es escuchar un pastor desde el altar de una iglesia. Está probado que del mensaje que tú oyes llegas a retener tal vez hasta un 10% nada más. El estudio de la palabra es diferente. Quien no vino hoy al estudio de la palabra del Señor se perdió un tremendo estudio. Y a mí eso como pastor de la iglesia me preocupa. Cuando yo veo personas que no tienen la inquietud de venir a escuchar la palabra del Señor en los estudios, eso me inquieta. Yo, pero ¿por qué? ¿Por qué no quieren oír? ¿Por qué no quieren estudiar la palabra? ¿Ah? Y hay personas que toda su vida la han vivido viniendo solamente a los cultos de adoración sin estar en los estudios de la palabra. No, y ellos dicen, a mí Dios me enseña, déjese de esa cosa. La Biblia dice claramente que Dios le entregó ministerios a la iglesia. Y dice en Efesios capítulo 4, verso 13 en adelante, y escúcheme con atención, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, dice ahí, de la plenitud de Cristo. Para eso es que Dios le ha entregado. ¿Qué le ha entregado Dios a la iglesia? En ese mismo capítulo, en el verso número 11, tú vas a leer de lo que está hablando. Dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y cuando habla de apóstoles, no está hablando de ese montón de apóstoles que andan por ahí, que ellos mismos se proclamaron apóstoles. No está hablando de eso. Gente que se convirtió, mire, ay Señor mío. Yo caminaba con una persona, o no caminaba, es que tengo que decir esto de una forma que no identifique a la persona, porque a mí no me gustan esas cosas, identificar. Había cierta unidad entre mi persona y cierta persona, así lo voy a presentar. Pero me alejé de él. ¿Por qué? Por lo carnal que era. Era un verdadero carnal. ¿Cuántos saben aquí lo que es un carnal? Eso era. Y para mí eso sigue siendo un carnal. Y se ponía con unos relajos y unas cosas que a mí no me cuadraban. A pesar de que decía que tenía ministerio.
Entonces yo dije, no, yo no voy a caminar más con esta persona porque esto no conviene. Me retiré. Y como a las pocas semanas lo escuché que en un lugar lo estaban presentando como el apóstol fulano de tal. Yo dije, ¿apóstol? ¿Quién hizo ese apóstol? ¿De dónde le nació el apostolado ese? No es de ahí que está hablando la Biblia. Hoy hay una discusión en los medios de quién es el verdadero apóstol y quién no es el verdadero apóstol. Yo todavía no he querido entrar en eso. Yo tengo mi opinión respecto a eso también. Pero no he querido entrar en eso. En esa disputa que tienen algunos por ahí. Lo que yo sí les sé decir es que un montón por ahí que dicen ser apóstoles no tienen nada de apóstoles, son unos carnales. Y tú lo sabes por las enseñanzas que traen. ¿A dónde es que quieren llevar al pueblo en su apostolado? Porque los apóstoles de Cristo, tú te vas a las epístolas que todos ellos escribieron. Y vas a encontrar que todos los apóstoles de Cristo tenían una sola preocupación. Y era santificar a la iglesia. Preparar a la iglesia para entrar al cielo. Preparar a la iglesia para el rapto. No vas a encontrar un solo apóstol en esa Biblia que no esté hablando de que la iglesia tiene que ser santa. Que la iglesia tiene que estar limpia, que la iglesia tiene que estar pura. Pero los apóstoles de hoy lo que andan enseñándole a la iglesia es que aquello no es malo, que aquello otro no es malo. Ahora andan yéndose para las playas también con hermanitas de la iglesia, allá metidos en traje de baño. Y ellos dicen que eso no es pecado porque eso es contemplar, amado hermano, la belleza de la obra de Dios. La mujer fue creada por el Señor y ellos están en la playa ya contemplando su belleza. ¿Ah? Le están diciendo a la iglesia que se puede bailar. Bolero. Bueno, ya bailan bolero, merengue y reggaetón. ¿Ah? Y los cantantes reggaetoneros están trepando bailarinas con ellos a los altares. Cristianos. ¿Ah? Y los otros días se convirtió en un reggaetonero bien conocido y salió una entrevista que le hicieron antes de un concierto que iba a dar. Yo lo leí en el internet y cuando le preguntaron ¿y qué piensa cantar? Él dijo, bueno, pues primero voy a cantar algunos de los éxitos que tuve en el pasado porque me lo están pidiendo. Y después algunas de las que estoy cantando, no dijo, ahora, y después algunas de las canciones religiosas, dijo él, que estoy cantando ahora. ¡Ay, qué lindo! ¿Ah? Ahí hay para todo el mundo. Voy a cantar de las viejas y voy a cantar de las nuevas. Ahí está. ¿Ah? Y tú ves por ahí cristianos comprándole los discos a esa gente. Y después vienen y te los ponen. Mira quién tengo aquí, mira quién tengo aquí. Ahora, ¿por qué no me lo ponen a mí? ¿Ah? Ayer yo hablaba con una persona de esta iglesia y de momento así como medio en broma, medio relajo, me dijo, escucha. Y cuando levantó así, yo escuché que salía un sonido de salsa del dedo y le dije, lo dañaste, mijo, y seguí caminando y ahí lo dejé. A mí no se me relaja de esa forma, pues yo no relajo con nadie así. Yo mido muy bien las bromas que yo hago y conmigo se miden también. Porque yo predico palabra de Dios desde este altar. Y yo predico lo que yo creo. Hello. Si yo predico en contra de la salsa es porque yo creo con todo mi corazón que es una música que no tiene cabida dentro de la iglesia de Jesucristo. Y en el corazón de ningún cristiano. Yo no voy a predicar algo aquí que mi corazón no esté convencido por la Biblia que así es. Se acabaron las alabanzas. A usted le gusta escuchar esa basura, escúchela usted por allá, no me la ponga a mí. ¿Estoy claro en mi punto, hermano? ¿Estoy claro o no estoy claro? Hemos recibido, dice ahí, ¿qué espíritu? ¿Cuál es el espíritu? El espíritu de verdad. Y ahí dice que los maestros están puestos y han sido entregados para guiarnos a la unidad de la fe, al conocimiento de Cristo y a la perfección
Dice ahí, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Yo voy a terminar, yo voy a dejar el resto para después. ¿Qué es lo que dice ahí? Ahí dice que hay hombres que emplean con astucia lo que la Biblia llama las artimañas del error. Con astucia. Pero hay algo que a mí me gusta, que la Biblia dice que tú conoces el árbol por su fruto. ¿Ah? Hemos recibido el Espíritu de verdad. Hay dos tipos de maestros en este tiempo. Está el maestro que te está enseñando la palabra de Dios tal y como está escrita. Y está el otro que está en Timoteo capítulo 4, verso número 3, cuando dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no la van a aguantar, no la van a soportar, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Cuántos me oyen? ¿Qué es un maestro? Un maestro es uno que enseña. Dice que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, que apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Dice ahí. ¿Ah? Se amontonarán maestros y ahí están. Amontonados están. Por montón están. Enseñando conforme a su carne. Hay para escoger. Pero, gracias yo le doy a Dios que Él le ha entregado a la iglesia el Espíritu de verdad. Y Pentecostés es algo más que hablar lenguas. Es algo más que brincar y es algo más que correr. Pentecostés es la guianza de Dios en la vida de una iglesia que a través de todos los siglos estaría pasando por batallas y tribulaciones, pero que saldría purificada como el oro. ¿Por qué? Porque el Espíritu de verdad durante todo ese periodo de tiempo la estaría guiando a toda verdad. Y en este tiempo, al igual que en el pasado, el Espíritu de Dios todavía nos guía a toda verdad, porque hemos recibido el Espíritu de verdad. Cuando una persona te pregunta: ¿y por qué tú no quieres tomar vino? Dile: porque yo recibí el Espíritu de verdad. ¿Y por qué tú no quieres bailarte un bolerito con tu esposa? Porque yo recibí el Espíritu de verdad. ¿Y por qué en tu iglesia no quieren aceptar esa música? Porque nosotros estamos siguiendo la guianza del Espíritu de verdad. Hello. ¿Cuántos tienen el Espíritu de verdad aquí? No lo use solamente para correr, no lo use solamente para brincar. Mira, hermano, por muchos años yo nunca permití que aquí a nuestra iglesia se vinieran a ser miembros personas que ya venían de otras congregaciones. Nunca me gustó eso. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho que a mí me gusta ganarme un alma y enseñarla desde el principio, desde abajo. Y por muchos años, por aquí pasó un montón. Si yo hubiera aceptado toda la gente que quería venirse para acá durante tanto tiempo, hubieran tenido que romper estas paredes aquí y extendernos para allá, porque mire que por aquí ha pasado gente que se quieren venir para acá. Y yo los jalado por mucho tiempo a la oficina y les digo quién es su pastor, de qué iglesia usted viene. Lo siento mucho, aquí no se puede quedar, váyase con su pastor. Hasta que hace ya un tiempo atrás, orando, Dios me habló y Dios me dijo: tú vas a cambiar esa parte en ti. Todavía tengo pelea con eso. Pues yo me formé así por años, pero ahora yo entiendo que en este tiempo tengo que ser un poco más flexible, no 100% flexible,
un poco más flexible en algunas áreas. ¿Por qué? Porque hoy en día hay un montón de congregaciones que han abrazado la mentira, han abrazado el libertinaje, han abrazado la mundanalidad, han abrazado la doctrina del G12 con todas las doctrinas raras que el G12 tiene y enseña. Y entonces dentro de esas iglesias hay personas que aman la verdad, que están siendo guiados por la verdad, por el Espíritu de Dios que está en ellos, que es la verdad. Y entonces ese Espíritu de Dios que está en ellos, que es la verdad, les está hablando y les está diciendo: ya tú no puedes seguir aquí, tú tienes que salirte de aquí. Porque ya esta iglesia no va a ir para atrás, ya esta iglesia se fue del lado de la Odisea y va a mantenerse en ese lado porque se está separando las ovejas de los cabritos. ¿Cuántos me están oyendo? Está habiendo separación ya, mi amado hermano, y se está vislumbrando quién es quién, qué es lo que cree uno, qué es lo que cree otro. Todo eso se está visualizando y el Señor me ha dicho: y hay quienes han caído en esas iglesias que se han tornado a la mentira, pero yo los estoy guiando a la verdad y van a venir a tu iglesia porque saben que ahí se predica la verdad. Y cuando yo los traiga, tú tienes que estar atento a la voz de mi espíritu, tienes que dejar que yo te guíe para saber quién recibe, quién no recibe. Hay quienes yo te lo voy a traer y quiero que cuando yo te los traiga tú los cuides, tú los protejas. Vienen heridos porque han abusado de ellos, porque no quieren rechazar la mentira, y yo quiero que con la palabra que hay en la boca tuya, que yo te la doy, sean sanados. Alabado sea Dios en esta hora. Y yo los tengo aquí sentados hoy. Algunos ya heridos salieron, porque cuando sus congregaciones se fueron tras la mentira, ellos rechazaron la mentira. Y así comenzaron a golpearlos hasta que los echaron. Y llegaron aquí buscando refugio. Y aquí han encontrado la palabra que ellos estaban buscando. ¿Qué vamos a hacer nosotros, hermanos? ¿Nos iremos del lado de aquellos que han abandonado la verdad? ¿O ustedes quieren que se siga predicando la verdad desde este altar? ¿Qué ustedes escogen? ¿Al espíritu de verdad o al espíritu de mentira? Repita conmigo: yo he recibido el espíritu de verdad. Soy gobernado por el espíritu de verdad. Y por el espíritu de verdad rechazo al mundo y todo aquello que Satanás ha querido meter dentro de la iglesia en este tiempo. Y le digo al diablo y al espíritu de mentira: por cuanto yo he recibido el espíritu de verdad, te ordeno, espíritu de mentira, fuera, 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 fuera. Estemos de pie en esta noche. Inclinemos nuestras cabezas y vayamos ante la presencia del Señor en oración.